Hola, bienvenidos nuevamente a Doctora Zen. Espero estés teniendo una buena semana y que realmente te sirva toda la información que te doy y que la compartas con quienes te rodean. Como siempre, te pido que nos tomemos una pausa, unos minutos para reflexionar antes de comenzar nuestro programa. ¿Sabes qué es la procrastinación? ¿Es flojera? ¿Irresponsabilidad? Se define como procrastinar al hábito de posponer actividades importantes. Hay que admitir que nuestra vida diaria cargada de responsabilidades y de estímulos distractores como el celular, y en el cual todos o casi todos cumplimos con multifunciones, nos hace procrastinadores. Pero es importante reconocer o reconocerte si eres un procrastinador habitual. Procrastinar nos lleva a un círculo vicioso de someternos continuamente al estrés por no poder cumplir con lo programado, dejando todo para último momento. La procrastinación está íntimamente relacionada con el estrés, ya sea porque no sabemos gestionarlo o nos autoprovocamos estrés. Está vinculada con la mala gestión de las emociones, el miedo al fracaso y también está relacionada con condiciones neurológicas como el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Múltiples estudios han demostrado el origen biológico, por así decirse, del hecho de procrastinar. Podríamos decir que el mundo se divide en dos, siempre hablando de las polaridades, los que cumplen y los que no cumplen. ¿Y a qué grupo pertenece la mayoría de las veces o te encuentras en las mayorías de las veces? Pregúntate por qué no puedes sostener un proceso que lleva tiempo de realización. ¿Tienes miedo de llegar a un final no esperado? ¿O es que le tienes miedo a que el resultado de lo que haces no llene las expectativas de los demás o las propias? Muchos genios en diferentes disciplinas fueron y son grandes procrastinadores. Por ejemplo, Leonardo da Vinci le llevó 16 años terminar la Mona Lisa. ¿Será miedo a no ser valorado como tú esperas? ¿En qué momento de tu vida no te sentiste valorado? Para resolver la procrastinación, siempre y cuando no esté asociada a un trastorno neurológico, como te comenté, se deben resolver conflictos relacionados con la desvalorización, con la autoestima, las frustraciones. La procrastinación es la otra cara del miedo. También se vincula la procrastinación con la ansiedad, la depresión. Es una actitud que mantiene a nuestro cerebro activo tratando de no pensar en lo que se debe hacer, pero en realidad el resultado es que no se deja de pensar en lo que no has hecho todavía. Las razones por las cuales procrastinamos pueden ser tener que hacer algo que es una obligación y no es tu deseo. Nos fijamos metas en función de lo que los demás quieren y no en nosotros mismos, es decir, en función de tus padres, amigos, parejas. Estas metas puede que finalmente sí te beneficien, pero realmente no es lo que tú quieres. Puede ser que seas perfeccionista, es decir, lo hago y si lo hago bien y si no, no lo hago. Esto tiene que ver con mantener nuestra motivación para hacer las cosas. Trabajar en ello y no esperar que la motivación venga de afuera. Tiene que ver con nuestro diálogo interno. Miedo a las inseguridades. Si bien tenemos miedo, perdemos la capacidad de fijarnos objetivos realistas. Perder el miedo a decidir directamente o decir no voy a hacer esta tarea o no puedo hacerla. Muchas veces es mejor decir no a que dejar de procrastinar. No nos llevemos al estado de sentirnos culpables constantemente o incompletos por no haber terminado. Revisa tus prioridades. Si quieres hacer todo el tiempo muchas cosas, puede ser que tengas la sensación de que nunca terminas nada y dejas todo por la mitad. Ponte plazos realistas para terminar tus tareas. Organízate. Quítate las distracciones. Baja los estímulos del entorno. Y lo más importante, haz. Comienza a hacerlo. Bueno, para continuar con el programa, vamos a respirar profundo. Hoy te quiero hablar sobre el cáncer de mama o de seno. Todo el mes de octubre a nivel internacional se utiliza para la concientización sobre la prevención, pero el día central es el 19 de octubre de cada año.
El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. El cáncer de mama causa más años de vida ajustados por discapacidad perdidos en mujeres que cualquier otro cáncer. La carga de enfermedad que representa el cáncer de mama es desproporcionadamente mayor en los países en vía de desarrollo, donde la mayoría de las muertes por cáncer de mama ocurren prematuramente en mujeres menores de 70 años. En América Latina y el Caribe, la proporción de mujeres afectadas por la enfermedad antes de los 50 años es mucho mayor que en América del Norte. Las neoplasias más importantes en la población peruana en el periodo 2022, según los registros hospitalarios de cáncer, son el cáncer de cuello uterino, el de mama y estómago, y el cáncer colon-rectal se encuentra en ascenso. A diferencia de lo que muestra el registro poblacional de cáncer de Lima Metropolitana, o sea, hospitales del MINSA, en la región de la Sierra y la Selva, la neoplasia más importante es el cáncer de cuello uterino. Durante los 8 meses que van de este año han fallecido 2.044 mujeres en el Perú por cáncer de mama. El objetivo de nuestro programa hoy es que realmente hombres y mujeres tomen conciencia sobre la importancia de la prevención, empezar a cambiar nuestra cabeza y adoptar hábitos de prevención. Hoy tengo el placer de tener como invitado al doctor Alejandro Centeno Delgado, ginecólogo y mastólogo y director médico del Sanatorio IMIS en San Salvador de Jujuy, Argentina. El doctor Centeno tiene una amplia experiencia, no solo como mastólogo, sino ginecólogo-oncólogo y más de 50 años de profesión como médico, no solo ejerciendo la profesión activamente hasta el día de hoy, sino haciendo docencia y yendo muchas veces a la vanguardia en cuanto a tratamiento y diagnóstico en lo que se refiere a la salud femenina y a la salud en general en la provincia de Jujuy, Argentina. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Para ir directo al tema de hoy, ¿podrías explicarnos cuáles son los factores de riesgo para padecer cáncer de mama? Bueno, muy agradecido por tu invitación. Como dijiste, el cáncer de mama es una de las enfermedades más frecuentes en los países occidentales y es un problema grave desde el punto de vista médico y social. Dentro de lo que me pregunta el factor de riesgo del cáncer de mama, solamente su incidencia es más o menos un 12 o un 15% de riesgo, el riesgo relativo para sufrir, para tener un cáncer de mama. Eh, Hay varios factores a señalar en ese riesgo relativo. En primer lugar, la edad. El riesgo del cáncer de mama en la mujer generalmente es después de los 40 años y especialmente un pico más alto aproximadamente a los 50 años. Después hay otros factores de riesgo como antecedentes familiares, la menarca precoz, la menopausia tardía, antecedentes de patologías benignas con alto índice de proyección en alteraciones malignas de la mama, como las hiperplasias atípicas. También hay otro riesgo con respecto a los, en menor grado, pero es un riesgo con respecto al factor genético. Eh, Algunas poblaciones o algunos grupos familiares con alteraciones de BRCA1 o 2 generalmente tienen un riesgo mayor en ese grupo de enfermedades. Otro riesgo también son otras enfermedades neoplásicas que se pueden presentar en la mujer, cáncer de endometrio, cáncer de colon. También un riesgo relativo inferior, que antes se consideraba un poco de mayor envergadura, es los factores de tratamiento hormonal, de sustitución hormonal con estrógeno en la etapa de la posmenopausia. No es un factor de mucha importancia, pero tiene un riesgo relativo. Y después también la alimentación, la obesidad, la diabetes, son factores de menor incidencia, pero son riesgos relativos. Por eso, entre
total, generalmente el riesgo relativo para causar un cáncer de mama generalmente está en un 12% en riesgo relativo identificable concretamente, porque generalmente el cáncer de mama, para identificar, hasta hoy no se llegó a una certeza de los riesgos absolutos, porque si de esa manera sería, entonces tendría mucho más posibilidad de combatir el cáncer de mama con medidas de profilaxis primaria, digamos, para alterar esto. Pues en este sentido, lo único que podemos hacer en ese grupo de personas que tienen un riesgo relativo es mayor el control más periódico con respecto a la población general. Ok, una pregunta, doctor. ¿Los hombres también pueden tener cáncer de mama o de seno? Sí, el cáncer de mama generalmente mayoritariamente en el 95% es en la mujer, pero también pueden tener en el hombre, ¿no? Menos frecuente, pero lógicamente hay que considerar el cáncer de mama en el hombre. Ok, ok. Muchas gracias por la información que nos estás dando. Como siempre decimos en Doctora Zen, nos interesa mucho tu opinión, así que han salido nuestros periodistas a la calle a hacerte algunas preguntas. Vamos a escucharlos para poder aclarar más el tema. Sí, para nosotros prevenir el cáncer de mama tenemos que hacernos nuestros exámenes regularmente. Cada año te puedes hacer un examen para ver si no tienes, tú estás bien pues de salud y eso. Bueno, a través de los chequeos anuales que se hacen, ¿no? Respecto a las pruebas en la mama, ¿no? Pues hay varios factores que yo he escuchado y por lo que sé, ¿verdad? Que prácticamente el hecho de que la alimentación, como se pueden dar cuenta realmente, ya no es tan natural como antes. Entonces puede ser un factor el hecho de cuidarnos en la alimentación. Otro, evitar productos cosméticos que a la larga el uso de desodorantes o eso también tiene riesgo de que pueda desarrollar algún tipo de cáncer. Y también, aunque las señoritas, ¿verdad? O mujeres quizá no tengan hijos, también existe una probabilidad de desarrollar el cáncer de mama. Pues como prevención no, pero sí sé que hay factores que disminuyen los riesgos del cáncer de mama, como la multiparidad, la lactancia materna exclusiva por un año. Creo que tiene que hacerse un chequeo cada cierto tiempo, ¿no? Para ver si tiene la posibilidad de adquirir esa enfermedad, ¿no? Bueno, haciéndose una mamografía o una ecomamografía. La prevención uno lo hace manualmente, ¿no? Cuando está en época reproductiva, me han dicho que debe levantar los brazos arriba y con con la mano palparse si tenemos algún bultito, algo ¿no? Bueno, se hace chequeos anuales una vez al año. Autoexámenes y yendo a citas preventivas eventualmente una vez al año. Interesante la información que escuchamos de las personas en la calle. Doctor, ¿qué quiere hacernos algún aporte sobre las preguntas dadas por los encuestados? Sí, está bien. Lo más importante justamente es el diagnóstico precoz. Ahí las señoras relataban el autoexamen, sí, es importante, pero está comprobado, mientras más precozmente detectemos el cáncer de mama, mayores posibilidades hay de su curación. Si hacemos una detección temprana, precoz, casi el 95% por lo menos se puede curar el cáncer de mama. ¿Cómo podemos llegar a una detección precoz? O sea, antes de su presentación clínica. El autoexamen, después ya vamos a referirnos a eso, pero generalmente la detección precoz antes del examen clínico es por medio de imágenes. De las imágenes, lo fundamental o lo más importante es la mamografía. También está la ecografía, la resonancia magnética, pero reconocido mundialmente como gold estándar de la detección del cáncer de mama en precoz es la mamografía.
Y la mamografía bien hecha, con personal profesional capacitado, puede detectar lesiones pequeñas, y esas lesiones con cirugías también conservadoras mínimas se puede llegar a un tratamiento eficaz para el cáncer de mama. Ahora, dentro de ese que refiere a hacerse el autoexamen, está bien, el autoexamen debe hacerse todos los meses, generalmente postmenstrual, y en la menopausia fijar un día preciso, supongamos el día de su cumpleaños o fecha, y en ese día para no olvidarse todos los meses. Quería hacer hincapié, disculpe, volviendo a la primera pregunta sobre los factores de riesgo, que ya los mencionó. Las personas están orientadas en el tema, así como para cáncer de pulmón, por ejemplo, sabemos que hay que evitar fumar porque sabemos que es un hábito que no es saludable. Para el cáncer de mama, ¿hay algún tipo de hábito saludable que podamos adquirir más allá de los factores alimentarios o...? No, en los factores relativos que uno puede modificar, está lo que muy bien decía la señora, en sus hábitos de vida, hábitos de alimentación, evitar la obesidad, hacer controles periódicos. Los controles periódicos, muy importante, generalmente los controles periódicos para detección precoz del cáncer de mama se debe hacer en toda mujer mayor de 40 años, ¿no? Porque, como les decía anteriormente, el pico máximo, generalmente de presentación del cáncer, es a los 50, pero puede haber antes de su iniciación de la alteración genética de la célula que se reproduce en forma irregular para presentar la formación de un tumor. Generalmente comienza antes, la vida del cáncer de mama, generalmente comienza antes localmente, después se puede dispersar, diseminarse. Por eso es que generalmente la mamografía hay que hacer a partir de los 40, y está consensuado que lo adecuado es hacer una al año, anualmente, y asociarlo generalmente con ultrasonido, que es la ecografía. Muchas veces en el estudio de mamas de características densas o en mujeres que son nulíparas, no tuvieron lactancia, realmente es adecuado y muy importante el estudio ecográfico. O en otras circunstancias, cuando fueron sometidas a cirugía por problemas benignos de la mama, o que tienen, por ejemplo, aplicación de prótesis mamaria, a veces en esas circunstancias más adecuado es hacer una resonancia magnética nuclear. Ok, muchísimas gracias por la información nuevamente. Vamos a seguir preguntando a ver qué nos dice la gente sobre si es que tienen información sobre la prevención del cáncer de mama. Vamos a nuestra siguiente pregunta. A partir de los 40 años. Se recomienda a partir de los 30, 35 años de edad. A partir de los 40 creo que es recomendable. Uno debe hacerse periódicamente o anualmente a partir de yo lo escuché a partir de los 30 años, ¿no? Que debe de hacerse uno una vez al año un chequeo, ¿no? A partir de los 18 años. No, eso no. Creo que hasta los 18 años se empieza un poco a saber esas cosas y ver. Sí, hay toda una confusión respecto a las edades a las cuales hacerse la primera mamografía, la ecografía también. ¿Nos podría repetir, doctor, a qué edad es obligatorio empezar a hacerse la mamografía y a qué edad la ecografía? Y como dijiste recién, en el caso de las mujeres que tienen prótesis mamaria, sí o sí tienen que hacerse una resonancia magnética, pero creo que es importante insistir en la edad a la cual uno debe empezar a hacerse la mamografía. Sí, generalmente la mamografía, como le dije anteriormente, es un acuerdo ya general que a partir de los 40 años. Perfecto. Hay ciertas circunstancias en el grupo de riesgo, por ejemplo, con antecedentes familiares. Eso sí se puede hacer
Después de los 32, 35 años, la primera mamografía, la mamografía basal, en esos factores de riesgo. Si no, no es tan imprescindible. Imprescindible es el examen clínico mamario y la ecografía. Generalmente se prefiere en las mujeres jóvenes, nuligestas, nulíparas, a partir de los 20 años hacerse el examen clínico mamario y si observa alguna anormalidad, eso es lo más imprescindible, que la mujer sepa conocer su cuerpo, conocer sus mamas y al observar o al inspeccionar o al tactarse alguna normalidad, puede hacerse otro estudio que es el estudio ultrasónico, o sea, la ecografía en la mujer joven. Y en la ecografía, eso nos va a orientar si es necesario una mamografía o no. De la mamografía que es con ampliación o compresión u otras directrices que hacen para el mejor diagnóstico por imagen del cáncer de mama precoz. Ok, muchas gracias, doctor, por la información. Vamos a escuchar las respuestas de la tercera pregunta de nuestros periodistas. Sí, tienes que hacerte un eco mamario. En ese eco mamario te hacen como una compresión al seno para ver si tienes tumor y eso del cáncer, pues. Es una técnica que normalmente la mayoría de mujeres no la practica, pero se debe realizar sobre todo durante el baño, digamos, que es una técnica que se practica para evaluar, la podemos dividir en cuadrantes, bien sea del centro hacia alrededor o bien sea por cuadrantes para poder evaluarnos y que normalmente se debería hacer en cada cierto periodo, digamos, para poder ver si nosotros como mujeres podemos notar algún cambio, alguna masita o algo que realmente no lo hacemos. Cuando te vas a duchar, levantar la mano y tocarse, ¿no? Palparse y hacer movimientos circulares y si ves que hay algo extraño, entonces hacerte con urgencia la mamografía. Claro, uno pone los brazos atrás del y con la otra mano comienza a palparse si hay algún bulto, algo que no está normal dentro de los senos, ¿no? Pequeños toquecitos cuando te estás bañando, palparte. En el ciclo de la mujer siempre hay días en que podemos autoexplorarnos en una manera, como un tipo de ejercicio. Entonces, ir palpando y dándonos cuenta de dónde están las irregularidades. Ok, la mayoría de las mujeres entrevistadas tenían información sobre cómo hacerse el autoexamen. ¿A partir de qué edad, doctor, hay que hacerse el autoexamen? Dijeron en un periodo determinado del ciclo femenino. ¿Nos podrías orientar a partir de qué edad, qué día del ciclo, si las mujeres mayores también tienen que hacerse el autoexamen? Bueno, realmente el autoexamen mamario es un método que ayuda bastante en la detección temprana del cáncer de mama, pero cuando ya tiene una presentación clínica, o sea, cuando se toca algo. Generalmente, lo primero antes del examen es observarse frente a un espejo, ver si hay algún abovedamiento, alguna depresión, alguna alteración del pezón, si está retraído hacia un lado u otro, enrojecimiento de la piel, alguna alteración que uno pueda observar. Después de esa observación, sí, es conveniente hacer el autoexamen mamario, como dice la señora. Generalmente, sí es más sencillo realizarlo cuando se están duchando, por ejemplo, con la humedad de las manos, la humedad de la piel en la mama, es más fácil detectar alguna alteración mínima que pueda ocurrir. Una vez realizado eso, se puede hacer en decúbito dorsal, o sea, recostada, iniciando el examen mamario en los cuadrantes. Generalmente, el cuadrante interno, o sea, superior. Es debajo de la axila.
no, interno, que está al lado del esternón. Eso generalmente se hace con la mano contralateral y el brazo homolateral detrás de la nuca. De esa manera pueden detectar alguna normalidad en los cuadrantes internos. Ahora, dentro de los cuadrantes externos, sí, con el brazo homolateral paralelo al cuerpo y con el otro brazo realizar examen del cuadrante super externo y infero externo. Preferentemente siempre toman mayor preocupación por el cuadrante super externo, donde estadísticamente es más frecuente la localización del cáncer de mama. Luego de eso, generalmente puede ser desde afuera hacia adentro, o sea, orientándose hacia el pezón. Y después también en la periferia de la glándula mamaria. Y además de eso, hay ciertos casos donde no se presenta el cáncer de mama con una alteración, digamos así, evidente en la glándula mamaria propiamente dicha. Entonces, también es conveniente realizar el examen axilar, ¿no? Comprimiendo el pulpejo de dedo contra la parrilla costal y en la axila. Si detecta alguna anormalidad, una induración de los ganglios axiales, sí, ahí debe concurrir al médico especialista para su estudio correspondiente. Una pregunta antes de seguir. ¿Todo nódulo o bolita que se encuentre en el seno o en la mama es cáncer? La presentación, uno de los más frecuentes es nódulo, porque hay retracciones, hay otras presentaciones del cáncer. En la presentación del nódulo, o sea, del tumor, no siempre es maligno. Hay muchas patologías benignas, realmente en la mujer más joven, por ejemplo, los fibroadenomas, que son tumores frecuentes en la mujer joven, que es más fácil también detectar con un estudio ultrasónico y además confirmar con estudio simple que es la punción percutánea. O sea, no siempre un tumor en la mama es un problema maligno. Como ya dije anteriormente, en la época de los 40 hasta los 70, por ejemplo, sí, es más frecuente que un tumor que uno palpe tenga sospecha de cáncer de mama. Por eso hay que confirmarlo. En la mujer joven lo más frecuente es que no sea ese problema, una patología benigna de la mama. También. Que puede ser quiste o sólido. Dentro de eso, justamente lo más importante es el ultrasonido para diferenciar si es quiste o sólido. Ok, muchísimas gracias por aclarar, porque generalmente cuando una mujer se hace el autoexamen, en realidad si está palpando, tengo entendido y lo conversábamos el otro día, si está palpando un nódulo o una masa dentro del seno, en realidad no estamos hablando ya de un diagnóstico temprano, más bien estamos hablando ya de un diagnóstico tardío. Sí, es así, no es tan tardío, pero localmente, a pesar de que uno puede palpar o la paciente en un autoexamen localizarse un pequeño nódulo, por ejemplo, 1 centímetro, 2 centímetros, es perfectamente abordable con cirugía conservadora y con muchas posibilidades de curación. Es distinto que no se haga ningún examen cuando venga ya con una acumulación expansiva donde tenga dolor, molestia, todo eso. Pero por eso es que el autoexamen también es importante para la detección temprana del cáncer de mama. Lo importante también, creo, es informar a nuestro público que cáncer no es sinónimo de muerte, porque mucha gente se asusta cuando escucha la palabra cáncer o tumor maligno, se asusta. También creo es importante que hoy en día, si el diagnóstico es precoz, el cáncer se puede curar, ¿no es cierto? Así es, el cáncer, mientras más temprano detectemos el cáncer de mama temprano, hay muchas posibilidades de curación. Por eso es que la mamografía, si uno se realiza en un screening, en un control anual, realmente en esas mujeres se ha visto que por lo menos se reduce más del 30%
en su mortalidad. Por eso es importante el examen periódico, el clínico, el examen y por imagen, principalmente las imágenes de la mamografía. Y también es importante hacer hincapié que una vez que está hecho el diagnóstico de cáncer de mama, es un tratamiento multidisciplinario. La paciente va a tener que ser evaluada por diferentes especialistas. ¿Nos podrías dar un alcance de quiénes son los especialistas que abordan esta patología? Porque no solamente es el ginecólogo o el mastólogo, también tiene que llevar acompañamiento de otros especialistas. ¿No es cierto? En el caso de hacer una mastoplastía, por ejemplo. El mastólogo clínico quirúrgico, el especialista en mama, es una de las partes importantes del equipo, pero también eso debe complementarse con el especialista en imágenes, mamografía, ecografía, resonancia magnética, y otra especialidad, el especialista en imágenes. El mastólogo, además, también tiene que, si tempranamente también la parte del psicólogo para su acompañamiento en los tratamientos, que aunque sean precoces o tardíos, es muy importante. Además, cuando ya es más tardío, digamos, y cirugía de mayor complejidad, también es importante el concurso del cirujano plástico. Ok, bueno, estamos llegando al final del programa en Doctora Zen. El doctor Zen se lo debo al doctor Centeno, es mi papá. Muchas gracias de corazón, de verdad. Muchas gracias por estar conmigo a la distancia, pero cerca. Así que muchas gracias de verdad. Gracias a todos, espero que realmente haya sido útil la información que les dimos, que tengas un buen fin de semana o un buen inicio de semana. Muchas gracias, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Voces TV, un espacio para todos. Dale click a la campanita de YouTube, síguenos en Facebook, en TikTok, en Spotify, nos puedes escuchar mientras vas al trabajo. Gracias, buen fin de semana.